es la puerta del valle. Esta se considera aquí en el texto 13 del capítulo 3. Dice así el texto 13 del capítulo 3 de Nehemías. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos en el muro hasta la puerta del Mulabad. Considerando entonces esta puerta, la puerta del valle, como asamblea local, la primera visión que estamos considerando, fíjese que esta era la puerta donde Nehemías había salido a hacer su ronda de inspección alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y en las escrituras, el valle es figura de un tiempo de prueba o de angustia o de aflicción. En hebraico, la puerta del valle se diría Sha'ar Hagai, donde Gai es valle. Sha'ar Hagai. Y fue en el valle de Ela, allá en 1 Samuel capítulo 17, donde David libró el conflicto con Goliat. Y podemos leer también que en el Salmo 23, el salmista refleja el valle de sombra de muerte. Entonces, la palabra valle, Gai, en hebraico, nos habla de aquellas circunstancias amenazantes contra el pueblo de Dios o contra la fe de los santos. La visión del salmista dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, dice la promesa. Y aquí vemos que Nehemías salió a inspeccionar las ruinas, partiendo por la puerta del valle, siendo un símbolo de la aflicción dada la condición de la ciudad de Jerusalén. Y regresó Nehemías para dar el inicio a una gran obra. Es notable entonces que aquellos como Nehemías, que miran la asamblea local, miran la condición de la iglesia local, y pueden afligirse al ver la condición y la necesidad que hay en la iglesia de Dios, donde se congrega. Y estos hombres que miran como Nehemías la aflicción y la necesidad y la condición de la iglesia local, donde están congregados, y estos hombres no solo oran al Señor, sino comienzan a generar una gran obra de reconstrucción espiritual delante del Señor. Esta puerta entonces, la puerta del valle, nos habla de las situaciones amenazantes como al testimonio colectivo que tiene la iglesia, que muchas veces debemos enfrentar decisivamente confiando en el Señor, que es la cabeza de la iglesia, para obtener la victoria y su bendición. Llama la atención, apreciados hermanos, llama mucho la atención la condición de la iglesia en los últimos tiempos. Fíjese que las 7 cartas que encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, se refleja la historia eclesiástica de la iglesia a través de los tiempos. Cada una de esas cartas tiene una característica especial y refleja el periodo especial con que la iglesia ha pasado a través de la historia. Una de las figuras. Pero llama la atención, apreciados hermanos, la condición de la iglesia de los últimos tiempos, y esta la encontramos en la descripción en la última carta escrita allí en las iglesias de Asia, en Apocalipsis, es decir, la iglesia de la Odisea. ¿Y qué dice? ¿Cuál era la condición de la iglesia de la Odisea? Que refleja la iglesia del último tiempo, antes de la venida del Señor, antes del arrebatamiento. ¿Qué dice el Señor allá en Apocalipsis 3, en su texto 17, con respecto a esta iglesia? Porque tú dices, la iglesia dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa.
observe la visión que tiene la iglesia local de sí mismo. Yo soy rico, tengo recursos materiales. Yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Una iglesia local que se siente autosuficiente por los recursos económicos que sus miembros profesantes en Cristo tienen o son. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor con respecto a la condición de esta iglesia? ¿Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo? ¡Qué terrible condición es de la iglesia de los últimos tiempos! Una iglesia en la cual basará su vida espiritual en los recursos materiales que posee y olvidando al Señor. Y su condición real espiritual es que tiene un corazón cuitado, miserable, es pobre espiritualmente, es ciego y es desnudo delante del Señor. Y el Señor le exhorta, ¿no es cierto?, que compre colirio para poder ponerse en sus ojos, para poder ver. Qué triste condición de la iglesia del último tiempo. Que no sea esta la realidad aún en nuestras iglesias locales, apreciados hermanos. Es necesario entonces que la puerta del valle sea considerada en medio nuestro, en la iglesia local. Analicemos ahora el segundo aspecto, ahora considerando la figura del creyente, del alma del creyente en Cristo con respecto a esta puerta. Fíjese que esta puerta se llama la puerta del valle porque daba frente al valle de Cedrón, allí en Jerusalén. Y este valle estaba al oeste de la ciudad de Jerusalén. Entonces manifiesta para el alma aquellos momentos que el creyente en Cristo pueda tener en su vida espiritual, ya que valle hemos dicho que significa aflicción, desventura. Representa para el creyente en Cristo cuando hay momentos en su vida que tiene frustración, tiene depresión, tiene un dolor profundo, tiene oscuridad, tiene sombra, aquella escasez espiritual, aquella sequedad espiritual, como un desierto, un desmayo espiritual. Y la promesa del Señor para aquellos que quieran restaurar esta puerta del valle y poder controlar y fiscalizar lo que entra y sale. La Escritura dice en el Salmo 40, resignadamente esperé en Jehová e inclinóse a mí y oyó mi clamor. He ahí la esperanza, apreciados hermanos, he ahí la fortaleza. Como nota aparte, los que restauraron la puerta del valle, leíamos en el texto, fue Hanún. Hanún en hebraico significa el favorecido, el que es favorecido de Dios. Y fíjese que Hanún, el favorecido de Dios, el que restauró esta puerta del valle, lo ayudaron los moradores de Zanoa. Y Zanoa en hebraico significa el lugar del pantano. Qué significativos los nombres hebraicos en aquellos que reconstruyeron cada una de estas puertas. Zanoa, el pantano. Hay un favorecido en tu vida si tus pies están en medio del valle del pantano. Hay uno que te puede levantar y poner sobre la roca. Y ese es el Señor Jesús.
Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y en la voluntad del Señor seguiremos considerando este estudio tan precioso acerca de las 12 puertas en el libro de Nehemías.